Hola, hola. Bienvenidos al primer episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras. Qué emoción tenerlos aquí. Estamos comenzando una nueva aventura juntos, una donde las ideas no tienen límites y el aprendizaje es nuestro vehículo para explorar el mundo. Aquí no vamos a quedarnos solo con lo que dicen los libros. Vamos a cuestionar, a conectar, a descubrir cómo todo lo que aprendemos en la escuela se entrelaza de formas que ni siquiera imaginamos. Este podcast nace con una pregunta que me acompaña desde que estaba en la secundaria. ¿Por qué nos enseñan las cosas como si fueran compartimentos cerrados? Matemáticas por un lado, historia por otro, ciencias por allá. Cuando en realidad todo está conectado. Y eso es justo lo que queremos hacer en Conecta 2, descubrir esas conexiones. Aquí, aprender no es solo para pasar un examen. No. Vamos a ver cómo todo tiene relevancia en nuestras vidas, cómo la historia, la ciencia, el arte y hasta la tecnología se entrelazan en un gran tejido del conocimiento. Y para empezar con el pie derecho, ¿qué mejor tema que la independencia de México? Un evento que todos conocemos o creemos conocer. Porque, ¿cuántas veces nos hemos quedado con la idea de que la independencia fue cosa de un solo día, allá por el 16 de septiembre de 1810, cuando Hidalgo lanzó el famoso Grito de Dolores? Ojalá hubiera sido tan fácil como gritar ¡Viva México! Y listo, ya somos independientes. Pero no, la cosa fue mucho más complicada. Y ese es justo el tema de hoy. ¿Cómo se divide la independencia de México? Si alguna vez pensaste que la independencia era una película de acción de 2 horas, hoy te darás cuenta de que fue más bien una serie de varias temporadas con giros inesperados, momentos épicos y hasta sorpresas de último minuto. Así que, agárrate bien, porque este viaje por la historia está a punto de comenzar. Para entender bien la independencia de México, tenemos que olvidarnos de esa idea de que todo se resolvió de un plumazo. La realidad es que fue un proceso largo, complicado y, en muchos momentos, lleno de incertidumbre. En total, estamos hablando de 11 años de lucha, desde 1810 hasta 1821. Y como toda buena historia, tiene sus fases. Los momentos de auge, las derrotas dolorosas y, claro, ese final inesperado que cambió el rumbo de la historia. Para que sea más fácil de entender, los historiadores suelen dividir este proceso en 4 grandes etapas. Cada una tiene su propio estilo, sus personajes clave y momentos decisivos que, poco a poco, fueron construyendo lo que hoy conocemos como México. A lo largo de este episodio, vamos a recorrer cada una de estas etapas. Pero antes de entrar en detalle, quiero que te imagines algo. La independencia de México es como armar un rompecabezas de 10,000 piezas. Y al principio, no teníamos ni la tapa de la caja para guiarnos. En otras palabras, nadie sabía cómo iba a terminar la historia cuando comenzó. ¿Listo para descubrir cómo se fue armando este rompecabezas? Pues empecemos con la primera pieza. Primera etapa, el inicio del movimiento 1810 a 1811. Todo comenzó la noche del 15 de septiembre de 1810. Seguro has escuchado del Grito de Dolores, y probablemente lo asocies con el momento en que todo arrancó. Pero, ¿sabías que Miguel Hidalgo no tenía un plan tan claro cuando hizo sonar las campanas? Su grito no era una orden de independencia en el sentido moderno. En realidad, Hidalgo y los primeros insurgentes querían mejorar las condiciones del pueblo. La idea de independencia total vendría después. Al principio, el movimiento era más bien un levantamiento social lleno de pasión, pero también de caos. Imagínate la escena. Hidalgo, un cura de avanzada edad, liderando a un grupo de campesinos y mineros. No tenían un ejército formal, pero tenían algo más importante, el deseo de cambiar las cosas. En cuestión de días, se sumaron miles de personas al movimiento. Fueron tomando ciudades como Guanajuato y Guadalajara, pero el entusiasmo inicial no fue suficiente. Al cabo de unos meses, las fuerzas realistas, es decir, el ejército español, respondieron con una fuerza brutal. Y aquí viene un detalle curioso que a veces pasamos por alto. Hidalgo no era un estratega militar. Su experiencia estaba en el púlpito, no en el campo de batalla, y eso le pasó factura. En 1811, después de varias derrotas, Hidalgo fue capturado y ejecutado. La noticia de su muerte se sintió como un golpe devastador para el movimiento insurgente, y muchos pensaron que ahí había terminado todo. Pero no, amigos,
Eso fue solo el primer capítulo de esta historia. Segunda etapa. La lucha bajo Morelos 1811 a 1815. Aquí entra uno de los personajes más fascinantes de la independencia, José María Morelos, un hombre completamente distinto a Hidalgo. Si Hidalgo era como el fuego que inicia la chispa, Morelos era el que supo cómo mantener ese fuego ardiendo de manera estratégica. Este tipo era un crack en la organización militar y política. A diferencia de su predecesor, Morelos tenía un plan claro. No solo liberar a México, sino también crear un país con igualdad para todos. Un país donde no importara si naciste pobre o rico, todos tendrían los mismos derechos. Morelos logró importantes victorias militares, y su movimiento fue ganando terreno. Uno de sus logros más destacados fue la convocatoria del Congreso de Chilpancingo en 1813, donde se proclamó formalmente la independencia y se redactó un documento clave, Los Sentimientos de la Nación. Aquí se delineaban las bases de lo que sería el futuro de México: libertad, igualdad y abolición de la esclavitud. Pero, como en toda historia de acción, no todo podía ser victorias. En 1815, Morelos fue capturado por las fuerzas realistas y, al igual que Hidalgo, fue ejecutado. Parecía que nuevamente el sueño de la independencia estaba por desaparecer. Pero una vez más, la historia tenía otros planes. En este punto, muchos insurgentes se dispersaron, pero un pequeño grupo mantuvo viva la resistencia. Y es aquí donde entra la tercera fase, una etapa que algunos llaman la etapa más oscura del movimiento, pero que resulta ser clave. Tercera etapa. La resistencia insurgente, 1815 a 1820. Aquí viene el momento crítico. Después de la muerte de Morelos, el movimiento insurgente estaba casi en ruinas. Parecía que todo había terminado. Muchos líderes fueron capturados, otros se rindieron, y el ejército realista tenía el control de las principales ciudades. Sin embargo, un puñado de insurgentes seguía luchando en las sombras, utilizando tácticas de guerrilla. ¿Y quién lideraba esta resistencia? Un hombre clave, Vicente Guerrero. A Guerrero lo podríamos llamar el rebelde persistente, el que no sabía lo que era rendirse. Mientras otros insurgentes fueron derrotados, Guerrero continuó luchando desde las montañas del sur. Esta etapa fue una de guerrillas, emboscadas, ataques sorpresa. Ya no había grandes batallas campales, pero el movimiento insurgente se negaba a morir. Imagina la vida de un guerrillero, meses enteros escondido en la sierra, esperando el momento oportuno para atacar. Guerrero sabía que no podía vencer al ejército realista en una batalla directa, así que se dedicó a desgastar al enemigo poco a poco. Era como si estuviera jugando un partido de ajedrez en el que movía sus piezas con mucho cuidado. A lo largo de estos años, parecía que la insurgencia estaba condenada, pero en 1820 las cosas empezaron a cambiar, y no precisamente en México. ¿Adivinen qué pasó en España? Una revolución liberal que obligó al rey a reinstaurar la Constitución de Cádiz, un documento que, entre otras cosas, limitaba el poder de la monarquía. Esto generó una especie de crisis entre los realistas en México y dio lugar a algo que nadie esperaba, un cambio en el rumbo de la independencia. Cuarta etapa, la consumación de la independencia de 1820 a 1821. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Hasta este momento, la independencia había sido cosa de insurgentes contra realistas, ¿verdad? Pero en 1820, todo cambió con la llegada de un nuevo jugador al campo de batalla, Agustín de Iturbide. Y aquí viene el giro de guión más grande de toda la independencia. Hasta ese momento, Iturbide era un feroz realista. De hecho, había luchado contra los insurgentes durante años, pero, de repente, Iturbide empezó a ver que la independencia no solo era inevitable, sino que podía ser la mejor opción para él y los criollos que querían conservar sus privilegios. Así que decidió hacer lo impensable. Se alió con Vicente Guerrero. Sí, leyeron bien. Iturbide, el antiguo enemigo, se unió al líder insurgente. Este momento clave es conocido como el Abrazo de Acatempan. En febrero de 1821, Iturbide y Guerrero se encontraron y sellaron una alianza que cambiaría el curso de la historia. Juntos, presentaron el Plan de Iguala, que garantizaba tres cosas: la religión católica como única, la unión de todas las clases sociales y la independencia bajo una monarquía moderada. Con estas bases, ambos lados pudieron unirse y avanzar hacia el final del conflicto. El 27 de septiembre de 1821, después de 11 años de lucha,
Las tropas de Iturbide y Guerrero entraron a la Ciudad de México, y así se consumó la independencia. Pero, ojo, la historia no termina ahí. Poco después, Iturbide se coronaría emperador, lo que generaría más conflictos. Pero eso, queridos oyentes, es una historia para otro episodio. Entonces, ¿qué podemos aprender de este largo proceso de independencia? Porque claro, estamos hablando de historia, pero lo interesante es cómo estos eventos nos dan lecciones para la vida diaria. Primero, la importancia de la persistencia. Las primeras etapas de la independencia fueron un caos. Hidalgo y Morelos fracasaron, pero la lucha continuó gracias a la perseverancia de líderes como Guerrero, que nunca se dieron por vencidos. Esto nos enseña que, incluso cuando las cosas parecen imposibles, la clave está en seguir adelante. En la vida, vamos a enfrentarnos a momentos difíciles, pero eso no significa que el juego haya terminado. Segundo, el poder del diálogo. Al final, la independencia no se ganó en una gran batalla final, sino con un acuerdo entre enemigos. Iturbide y Guerrero, que se habían enfrentado durante años, encontraron un punto en común y se aliaron por el bien de una causa mayor. A veces, en la vida necesitamos ser capaces de dejar de lado nuestras diferencias y trabajar juntos para lograr algo más grande. ¿Cuántas veces hemos visto en la historia que el verdadero cambio ocurre cuando las personas se unen? Y tercero, la importancia de adaptarse a los cambios. La independencia de México no fue lineal, fue un proceso lleno de giros inesperados. En la vida, las cosas no siempre salen como planeamos. Lo importante es ser flexibles, adaptarnos y encontrar nuevas formas de avanzar. Como dijo alguna vez Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos recorrido las 4 etapas de la independencia de México, desde el grito de Dolores hasta la consumación final en 1821. Lo que comenzó como un levantamiento caótico, terminó con una alianza inesperada que marcó el nacimiento de una nación. La historia de la independencia nos deja lecciones valiosas sobre la persistencia, el diálogo y la capacidad de adaptarse. Y sobre todo, nos recuerda que los grandes cambios no ocurren de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo y muchas veces trabajo en equipo. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras. Y recuerda, el aprendizaje no termina al cerrar un libro o apagar este podcast. Vive en cada pregunta y en cada mirada curiosa. Sigamos conectando ideas y explorando juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conecta 2, donde aprender es solo el comienzo.